una sola obra, porque parafraseando a Thomas Mann ya no se podría decir más. De lo que estoy hablando es la séptima sinfonía de Bruckner con Otto Klemperer. Creo que nos hemos dado cuenta en muchísimo tipo de obras, sin duda en las oberturas leonoras, sin duda en los conciertos Brandenburgo de Bach, sin duda en las suites orquestales de Bach, que hay una enorme calidad en Klemperer. Miren, yo estaba haciendo memoria y afortunadamente en mi casa, aunque no había mucho de Klemperer, con él, digamos que escuché varias veces hasta casi memorizar. Ni más ni menos, además en la misma escuela, una escuela romántica, las sinfonías de Schumann y de su discípulo Brahms. Pero yo creo que era todo lo que teníamos de Klemperer. Yo ya estaba oyendo, y quizás hasta ya había empezado a tomar las clases de música. Mi papá todavía vivía. Y me acuerdo que le pregunté, mi maestro, mi primer maestro, Felipe Megui, era un verdadero fanático, como él le decía, del viejo, de Klemperer. Quizá en esa época quizás hasta vivía. Y entonces el viejo me decía, es que no hay nada como el viejo, es lo más puro y demás. Y en sus clases escuchábamos con varios de los 5 grandes directores que son junto con Klemperer, Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Arturo Toscanini y Erich Kleiber. Bueno, pero resulta que me dice mi papá, pues ya vino a México una vez, y le digo, ¿y? No se entusiasmó. Me dice, un gigantón, muy bien, pero hasta allí no lo vi nada entusiasmado. Otto Klemperer decía que no había que tocar bonito, sino que había que tocar bien. Era un hombre tremendamente exigente. Y antes de escuchar quizá la sinfonía más conocida y muy probablemente la más anecdótica de Bruckner, por no decir la más histórica de Bruckner, aunque una negra historia, pero al fin y al cabo historia. Les platico de otro Klemperer. Otto Klemperer, judío, él se considera, miren, vi una entrevista y a él le preguntan que de dónde le vino ese afán por la música. Y dice, mire, los mejores músicos, y era como natural ser músico, en los países orientales, refiriéndose a Rusia, Polonia, Hungría, etc. Él nace en una región oriental, en esa época de Alemania, pero que hoy en día es Polonia. Ya ven cómo han cambiado las fronteras europeas. Esta es una ciudad que en alemán se llama Breslau y en polaco es Wrocław, algo así. De ahí es una ciudad grande. Está, yo creo que a 100 kilómetros de Dresden, cuando mucho. Y son de esas ciudades tipo Cracovia, que no conozco Praga nada más, que tienen esos centros medievales europeos espectaculares. Y empieza a estudiar música con su mamá. Son de una clase económica acomodada hasta ahí. Su madre le empieza a dar clases de piano porque su mamá, no como profesional, pero pues ayudaba al gasto familiar dando clases de piano. Y dice que era un alumno terrible con su mamá.
Y entonces, en lugar de dejarle el piano, pues le trajeron a un maestro más terrible que él, que se lo traía fuerte. Y entonces, pues no le quedó más remedio que empezar a tocar muy bien el piano. Eso fue a los 6 años. Pero su pasión y su anhelo era ser actor. Pero vienen cosas con las que tenía la suficiente fortaleza como para verse impuesto en su familia. Sin embargo, viene el reclutamiento y la Primera Guerra. Y entonces, pues adiós actuación. Y acabando la guerra, llega al Conservatorio de Frankfurt y toma muchas clases de allí. Y era muy, muy buen alumno en el Conservatorio de Piano. Aunque cuando fui, digamos, a la escuela de cultura general, dice que la odiaba, que le gustaba la historia y lenguas, latín, francés, inglés. No, van a ver, era un verdadero políglota. En general, los buenos directores son políglotas. Yo creo que tienen tan buen oído que se les pegan los idiomas, y cuando uno medio habla un idioma, a mí obviamente nada más me pasa con el español, como que algo mal dicho hasta suena mal o algo mal escrito se ve mal. No sé si les pase a algunos de ustedes. Claro que hoy en día con el Twitter y todo eso, pues todo eso está pasando a la historia tristemente. Porque yo sí creo que es una buena base de pensamiento, un buen lenguaje. No tengo duda. Que no le gustaban las matemáticas, no le gustaba la zoología. Fue un muchacho muy serio. Así era la educación prusiana, digamos, era terrible. Estudiaba 8 horas al día piano. Y tiene la buena suerte que con este maestro se entiende muy bien, y el maestro se va a Berlín y se lleva a Klemperer. Y entonces Klemperer empieza, o sea, va puliendo mucho sus habilidades de pianista. Y le preguntan, oiga, ¿y desde cuándo quería ser director? Y contesta, desde siempre. ¿Cómo se le presentó la oportunidad? Ya ven que sucede mucho que grandes estrellas tienen a veces una única oportunidad, y si la aprovechan bien, y si no, pues hasta la vista, ¿no? Así de difícil es este mundo. Yo creo que era dramaturgo, coreógrafo, un hombre muy inquieto, Max Reinhardt, en Berlín. Puso una ópera de Offenbach con un director famoso en esa época, Oscar Pitz, me pareció entender, que estaba en tremendos problemas, se peleaba muchísimo con el tenor principal, y fue tan insostenible que entró Klemperer al quite, y fue un verdadero éxito. Tocó 50 noches seguidas. En esa época Klemperer apenas tenía 21 años. Y luego, allí mismo en el Conservatorio de Berlín, dirigía, aunque él solo dice que eran conciertos pues casi insignificantes, con la orquesta del Conservatorio de Berlín. Yo creo que debe de tocar mejor que muchísimas grandes orquestas. Bueno. Luego, tiene un evento dramáticamente importante en su vida, pero dramáticamente importante. Yo creo que para cualquiera. Estando en Viena, asiste a un concierto y el director se llama Gustav Mahler. Dice, fíjense también qué interesante, dice, ahora es muy, muy grande Toscanini. Dice, but Mahler was much better. Mahler era mucho mejor. Dice, no hay manera.
Y el joven Klemperer queda, ¿verdad? Igual que le pasa al joven Bruno Walter, quedan seducidos por la inteligencia, el encanto. No, Mahler, estamos hablando de un verdadero genio inmortal. Van a oír ahorita esto, qué interesante. Y si recuerdan cuando vimos la resurrección, cuando hay, no miento, la tercera, cuando en el tercer movimiento hay instrumentos, básicamente una trompeta, atrás de las cortinas, pero no es nomás la trompeta, son varias, a través de un espejo, un director secundario ve al director principal. Creo que el director principal era Hans Richter, alguien muy importante, no era el propio Mahler, pero Klemperer dirigió la pequeña orquestita con espejos. Bueno, por no sé qué razones, Klemperer transcribe la resurrección para piano, como le hacía Liszt con las sinfonías de Beethoven, y se lo enseña a Mahler. Y Mahler queda fascinado. Y en agradecimiento le da unas cartas de recomendación que le abren cualquier puerta. Imagínense, una carta de recomendación de Mahler que no era fácil para elogiar, pero para nada. Ah, por cierto, platica que en ese concierto, ¿saben qué tocó? Lo acabamos de oír hace poco. A Gluck. Dice que fue algo espectacular. O sea, que le cambió la vida. Ah, y luego le preguntan si volvió a ver a Mahler, que sí, que varias veces. Dice, porque le dice el locutor, el entrevistador le dice, usted tuvo muchos años de amistad con Mahler. Y dice, amistad es una palabra demasiado grandilocuente. Lo conocía. No, un respeto, hagan de cuenta que está hablando de un dios. Un hombre que de nadie hablaba así muy bien, bueno, con Mahler se deshace. Es más, fíjense, ya ven que les dije que le gustaba el latín, dice, él es mi spiritus rector, mi espíritu rector, qué bonito. Después empieza a viajar mucho a diferentes orquestas, está 3 años en Praga, 3 años en Hamburgo, está en Estrasburgo, está en Colonia. Allá en Colonia se casa con una cantante, tiene un hijo y una hija, y llega el fatídico año de 1933 y piensa muy ingenuamente que el nazismo se va a quedar en Alemania y que no iba a penetrar en Austria. No, chucha, entra mucho peor en Austria. De allí se va a Suiza. Y de Suiza, o provisionalmente, y de Suiza es súper bien recibido en Los Ángeles y lo nombran el director de la Filarmónica de Los Ángeles. Le preguntan que por qué ya últimamente, o por qué dirige menos Mahler. Si mal no recuerdo, esta pregunta es por los años 80, ya 80 y tantos, si no mal no recuerdo. Pero no es hace tanto tiempo. Yo creo que Klemperer murió en los 70 más bien. Entonces debe de ser 60, yo creo que es en los 60. Pero le dicen, ¿por qué ha tocado menos Mahler? Y dice, pues por la simple razón que mi Mahler, oigan esto cómo ha cambiado. Y yo he vivido ese cambio, bueno, en tantas cosas he vivido cambios. Dice, es que ni Mahler ni Bruckner son taquilleros. Yo diría que hoy Mahler es tan taquillero como Beethoven o como Brahms. O sea, las cosas son muy cambiantes. Y Bruckner por el estilo. Lo que hoy vamos a oír es una vivencia maravillosa y no hace falta más, van a ver, nos vamos a ir totalmente llenos. Bueno, luego le pregunta así directamente, este es un entrevistador en inglés en esta época, él está
trabaja en Londres y vive en Zúrich. Es en Zúrich, descansa, estudia, lee. Y en Londres tiene la Orquesta Filarmonia y luego la New Philharmonia. Le preguntan que si le gustó el American Way of Life, el modo de vida americano, y dice que para nada, que porque todo es el dólar. Dice, y a mí el lujo me da igual, yo con que pueda estar leyendo o leyendo música y algo bien, es suficiente para mí. En Los Ángeles está de 1933 a 39 y se lo contratan en Boston, y estando en Boston, de repente se siente mal y le descubren un tumor en el cerebro, canceroso. Había pocas posibilidades de que sobreviviera, lo operan y sobrevive. Lo que sí es que ya desde entonces ya no tiene una orquesta titular, sino que más bien se vuelve un invitado de las grandísimas orquestas, todas, un músico respetadísimo. Le preguntan, adquirió la ciudadanía americana y le pregunta por qué, dice, porque ya odio a Alemania. Pero en 1954, ya terminada la guerra, renuncia a la ciudadanía americana y explica la razón. Dice, mi madre todavía vivía, ya se salvó, y vive en Europa. Y para mí es difícil, para ella es más difícil. En esa época eran viajes en barco larguísimos. Y nos vemos cada 2 años, entonces quiero estar junto a ella, y entonces decide regresar a Europa. Y se instala en Zúrich. Platica maravillas de Zúrich, como en verano se va a las montañas. Ya ven que Zúrich tiene muchísimos atractivos. Bueno, fascinado con Zúrich. Se va a las montañas San Moritz. Creo que es otra zona suiza, pero yo creo que le encanta. Típico, a todos estos les encantaban las caminatas. Bueno, en esa época, en el año de 51, se fractura la cadera, y en esa época no es como hoy, no había titanio ni nada, era muy grave eso. Ya no puede caminar muy bien. Y unos años después, en el 58, se va a la cama fumando la pipa, estando en Londres, y seguramente se quedó dormido, y que la pipa empezó a quemar la cortina, y que él tenía, buscando un líquido, pues estaba medio atontado, o a lo mejor busca aquel líquido, y que lo que tenía en la mano era alcohol, y pues obviamente lo hizo más grande, a lo mejor tenía otros adentro, no sé. Pero bueno, el caso es que se salva de milagro otra vez. Entonces, con tantos accidentes, le pregunta el entrevistador. Para eso, en la entrevista, el señor tiene como aquellos que sufrieron como la cara un poco, arrastra la boca, y así como que se ve que tuvo un accidente vascular. Pero le preguntan si esas mermas físicas le han restado facultades de dirigir, y dice que no, que porque él dirige, y todos, dice, nadie dirige con las piernas. Es más, los directores en la ópera siempre están sentados. Para muchos directores todavía es más importante la ópera que la sinfónica, por cierto, más completa. Que aparte hay que trabajar con los cantantes, con el escenógrafo, digo, ha de ser bestial el trabajo de un director de una ópera. Bueno, luego le dicen, bueno, y su contemporáneo y también codiscípulo de Gustav Mahler, Bruno Walter,
¿qué opina de él? Dice, me gusta mucho, pero somos muy diferentes. Sí, le dice el locutor, el entrevistador, dice, cuando oye uno las obras de Mahler con uno y otro, pareciera que está uno oyendo obras diferentes. Y le dice, bueno, es que Bruno es, miren todo lo que es Bruno, y dice, yo no soy absolutamente nada de eso. Bruno es conciliador, yo no. Bruno es elegante, yo no. Bruno es muy romántico, yo no. Bruno es un moralista, yo soy inmoral. Obviamente debe de ser muy interesante tratar de entender a qué tipo de moralidad se refiere. Independientemente que sí he sabido que era un hombre muy mujeriego, no creo que se refiera a eso. Más bien yo creo que se refiere a que no sigue las corrientes. Él pretende ser lo más transparente posible y distorsionar lo mínimo posible lo que él piensa que quiso decir el director. Contra lo que tiene que escuchar el oyente, pero con la mayor, digamos, interpretación posible. Luego le preguntan, ¿y qué le gusta de Londres? Bueno, primero le preguntan, ¿y de Estados Unidos qué sí le gusta? Dice la calidad de las orquestas. Están a la altura de las mejores del mundo, habla en especial de Nueva York, Boston y Filadelfia. Bueno, acuérdense que es la época de puros músicos que llegan de Europa en esa época. Yo me temo que hoy en día ya no están a esa misma altura. Lo mismo dice que son excelentes las orquestas inglesas, muy comprometidas, que no puede tocar tantas obras modernas como Mahler y Bruckner, tiene que tocar más el repertorio conocido, porque allí, a diferencia de otras orquestas que están subvencionadas por el gobierno, aquí es privada y pues tienen, dice aquí sí me tengo que ver la taquilla también. Bueno, bueno, luego le dicen, pero dice, pero el público inglés es un público, y yo les diría por lo poquito que yo conozco de ese público, sí me parece un público muy serio, muy conocedor y muy abierto, por supuesto, a obras modernas. Me dio risa que dice, y acabo de poner un compositor muy moderno que nadie conoce, un húngaro que se llama Bela Bartók, que hoy es muy conocido. ¿Se acuerdan que ella estuvo? Bueno, dice, es un público muy justo. Qué interesante definición, ¿no? Muy justo, el inglés. Que le preguntan, bueno, y cuando no está estudiando ni trabajando, está en Zurich, ¿qué hace? Dice que lo que más le gusta es leer. ¿Y qué lee? Dice lo mismo, los clásicos, le encantan los clásicos. Y su favorito me llamó la atención es Nietzsche, el filósofo. Y le encanta Shakespeare, pero lo lee en alemán, no en inglés. Él dice que su inglés no es tan bueno, yo creo que es muy bueno. Y le preguntan, esto me llamó la atención, que cuál es la obra favorita de Shakespeare. Y me llamó mucho la atención, la que más le gusta, no sé si la conocen, inclusive hay una ópera de Gluck, La Tempestad. Es toda una historia muy interesante, dices como la segunda parte de la música incidental del sueño de una noche de verano. Es un Shakespeare muy fantástico, muy bello. Cuando lo están entrevistando, tiene 75 años y le preguntan si siente odios o grandes amores intensos y todo, y dice que no. No, el romántico, acuérdense, era Bruno Walter. Como que él es un hombre como
a mí me recuerda un poco el carácter de Richard Strauss como tan fuertes, tan realistas, tan, pues tan prusianos, digamos, no sé. ¿Y qué es lo que más quisiera hacer en los días de vida que le queden? Dice, componer. He compuesto unas cosas, muy pocas me las han editado. Por ahí voy a buscar a ver si hay algo de eso. No conozco nada. Pero dice, le pregunta, ¿y qué prefiere? ¿Dirigir o componer? Y dice, sin duda componer. ¿Y cómo preferiría ser recordado, como un gran director o como un gran compositor? Como un gran compositor, sin duda. Le pregunta, ay, claro, Rita, sí, 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 sí. Por eso yo estaba pensando en La panza del arquitecto, es otra película de Greenway, es cierto. Bueno, le preguntan si tiene, no encontré la traducción exacta, no sé si son resentimientos, yo diría que más bien son arrepentimientos, sí, que si tiene arrepentimientos en la vida. Y dice, cualquier ser humano tiene cosas de las que se arrepiente, obvio. Este, pero he tenido momentos muy buenos, muchas dificultades, pero ha sido una buena vida. Y hasta allí el personajazo Otto Klemperer, quizá el director más grande de la historia. Para muchos, sin duda, y muy conocedores, lo es, y realmente no nos ha decepcionado nunca. La séptima de Bruckner, probablemente, insisto, la más famosa. Desde el principio es un ascenso. Yo diría, es tan obvio que nos está subiendo, como en la Sinfonía Alpina de Richard Strauss. Pero esto siempre como que Richard Strauss nos lleva a los Alpes, este nos lleva al paraíso, es diferente. Bruckner siempre tiene ese sentido muy religioso aparte. Y más allá de la sensualidad de Richard Strauss. Bueno. Es un cosmos, acuérdense, Bruckner siempre es un cuento. El primer movimiento en sí mismo tiene muchos temas bellísimos, sobre todo las partes, valga la tontería que voy a decir, es tan bruckneriano. Pero lo verdaderamente notable, y yo no creo que en toda la obra de Bruckner haya yo encontrado algo en ese aspecto tan imponente. Si me preguntan, ¿cuál es el final más imponente de cualquier movimiento, de cualquier sinfonía de Bruckner, o de cualquier obra de Bruckner, me falta conocer algunas de las religiosas? Yo diría, sin duda, el final del primer movimiento. Me acuerdo una vez que vino la Filarmónica de Israel en sus mejores tiempos, con Zubin Mehta joven todavía, y tocaron la séptima de Bruckner. Yo creo que el 95% no había ido no conocía a Bruckner. Y yo creo como el 80% no había ido antes a Bellas Artes. Bueno, pero pues estaba toda mi comunidad. Y entonces, cuando está acabando el primer movimiento, con el amigo que iba yo, nos quedamos viendo y nos hicimos una expresión de como, ¿qué está pasando? Era una electricidad, era una corriente eléctrica. No, 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 pocas veces he sentido algo así. Entonces, por favor, no, ni se los voy a tener que señalar, van a escuchar, pero va a decir uno, bueno, y después de este final, ¿qué otro final puede haber más impresionante? Segundo movimiento, el más conocido. Aparte de que es bellísimo, tema de varias películas,
tiene un suceso histórico. Yo lo he visto en un documental nada más y nunca, no sé dónde lo vi, ya nunca lo volví a ver. Que se oye en el año de 1945, cuando le anuncian a los alemanes, con Alemania totalmente destruida, que ya murió Hitler. Y como fondo musical usan este movimiento con la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Furtwängler. La película que ya les he comentado, Requiem por un imperio, trata del juicio que le hace el ejército americano a Furtwängler. Se lo súper recomiendo, la película. Entre paréntesis, como si no fuera bastante, esto todavía se escucha ni más ni menos que el Quinteto para dos chelos de Schubert. Es un peliculón. Sale este actor que sale del fiscal americano, me encanta. Es uno que, el de Mean Streets. Tú te has de acordar, Rita, de Scorsese, el principal de Mean Streets. No, 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 véanla, por favor. Bueno, el caso es que hay otra anécdota muy simpática. No sé qué tan cierta sea o no, pero fíjense en este detalle. El segundo movimiento tiene un clímax y en ese clímax suena, es una gran, no. Ahorita me acuerdo. Harvey Keitel, exacto. No, buenérrimo, el Harvey Keitel. Al final lo acorrala a Furtwängler y lo hace ver muy mal. Muy, muy mal. Bueno, el caso es que Requiem por un imperio. Me imagino que estará en YouTube. Bueno, el caso es, o en Amazon, no sé en cuál de todas las aplicaciones. La anécdota es que viaja la Filarmónica de Berlín a Tokio con Herbert von Karajan al gran concierto. Creo que estreno de Bruckner en Tokio, imagínense. Ahí se llama el Suntory Hall. Dicen que tiene una acústica formidable. Ya ven que los japoneses lo que hacen lo hacen bien. Muy bien. Y entonces resulta que a la hora del gran éxtasis, no, 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 no se lo vayan a imaginar tan literal, pues se quedó dormido el de los platillos, imagínense. Qué horror, ¿no? Y bueno, fue, imagínense, para las pulgas de cara, no debe de haber sido muy simpático. Bueno, esa es otra anécdota y disfruten ese momento verdaderamente orgásmico de esa gran... Es como llegar al cielo y así que lo deslumbre o no la luz, algo así, yo no sé ni cómo describir, imagínense como se lo quieren imaginar. Como cuando ven a alguien que aman, yo qué sé. Bueno, tercero, típico movimiento bruckneriano. Ya saben, rítmico, sabroso, con uno o dos tríos y demás. Y el cuarto tiene, como los cuartos, es un movimiento grandioso, afirmativo, de esos grandes bloques metálicos. Y el final, yo creo que al final logra un maravilloso equilibrio con el final del primer movimiento. A lo mejor en lugar de ser una obra así, es una obra más redonda, a ver qué opinan. Pero entonces, miren, prepárense, pónganse cómodos, esto creo que va a durar como una hora, o sea, con esto yo ya no voy a hablar más que al final. Y
no hay tanto que verme. Yo creo que si pueden meterse, acuérdense, con Bruckner va a ser difícil que estén concentrados todo el tiempo. Es, tengo que reconocerlo, para algunos es muy pesado. Pero háganse de cuenta que van a leer una novela antigua, larga, interesantísima, de esas que uno ya quiere llegar a la casa para seguir leyendo. De ese tipo para mí es Bruckner. Y si se distraen, Bruckner los va a volver a jalar, van a ver si no. Pero obviamente, pues entre más se concentren, más lo van a disfrutar. Y cuando estén aburridos con los ojos cerrados o algo, pues yo les haré algunas indicaciones. Bueno, pues vayámonos de viaje con Bruckner, por favor.
Miren, por más que no quería hacer comentarios, pues sí escribí mucho. Miren, les leo rapidísimo. Y creo que le calculamos muy bien al tiempo. Miren, como que desde que empezó, les tengo que confesar que me fue una obra muy extraña. Yo estoy acostumbrado, como les dije, con Jochum y con Celebidache y con Zubin Mehta y con Haitink, y esta es absolutamente diferente. La sentí más cruda, no sé si decir más desnuda, muy maleriana, muy, muy maleriana, porque tiene ideas por todos lados y brinca de una idea a otra. Más adelante escribí. Es probable, acuérdense que Bruckner es el padre musical de Mahler, ni más ni menos. Mi duda es, ¿Klemperer habrá platicado o no cómo interpretar a Bruckner con Mahler? ¿Se imaginan qué interesante? Pero muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Bellísimo. Bueno, mire. Mravinsky, en su documental, platica un músico. ¿Y por qué lo recordé? Porque reconocí una melodía bellísima del extraordinario segundo movimiento, en la cual está describiendo con mucha pasión cómo en el ensayo general de esta séptima de Bruckner con Mravinsky salió tan bello que en el camerino Mavrinsky decidió no tocarla y canceló el concierto porque dijo que no lo iba a poder repetir. O sea, ¿qué niveles, no? Bueno, también me sonó no solo maleriana, sino que muy claros, me pareció a mí, los pasajes wagnerianos. Miren, en alguna ocasión vi un documental del Hitler ahí con su cara de locote llevándole corona de flores a Bruckner. ¿Por qué? Porque pues se lo adoptaron los nazis pues, porque era austriaco. No lo podían hacer con Mozart, obviamente. Y Bruckner, como gran seguidor de Wagner y que no tiene ideas más que religiosas, acuérdense que de sus sinfonías no hay coros y unos cuantos te deums y obras religiosas, pues no imponía todos esos problemas. Entonces, los nazis lo adoptaron como un músico eh, austriaco afín al régimen nada más lejano de la realidad. Esa corona de flores se la dejaron en el convento San Agustino de San Florián, que es un convento bellísimo en donde Bruckner está enterrado y donde él era el gran organista. Bueno, debe de ser una cosa bellísima. Del barroco alemán a lo que da. Bueno, luego lo que me impresionó de su segundo movimiento fue el vals lo hizo tan amoroso como que pensé, para no ser romántico, qué amoroso le salió. Inclusive noté tonos impresionistas. Y les digo, contra años de conocer muy diferente la séptima de Bruckner, si alguien tiene la curiosidad, compárela con Celebidache. Yo creo que Celebidache y Jochum se parecen mucho. Tiene, por supuesto, los rasgos bíblicos. Tan bello el segundo movimiento, la parte que les digo amorosa, como cualquier adagio de Mahler. Luego, no sé qué les haya parecido. Afortunadamente me equivoqué y hasta la segunda vez surge el platillazo. Bueno, pues es como una fiesta antes de entrar al paraíso. Qué cosa tan hermosa. Eh, Igual, insisto, luego vuelve a salir mucho Mahler y mucho Wagner. El tercer movimiento, quizá de todos estos terceros de movimientos de Bruckner, es el más divertido. Por el tan, 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 taran, tan. En el primer trío ya entendí por qué no es romántico. Miren, yo creo que es mucho más filosófico
yo creo que la tendré que oír más veces para entender mejor el sentido, pero lo siento sumamente profundo, muy como que lo que nos dice Klemperer en sus interpretaciones requiere mucho entendimiento, piensa mucho Klemperer, analiza mucho, casi hace disecciones. Es divertido. ¿En qué sentido diría yo que entendí que no es un músico Klemperer romántico? Como que no se sale de la raíz, en ese sentido. El romántico se deja ir más. Eso no tiene nada que ver con moral o inmoral. Inmoral yo creo que es como una falta de solemnidad que no le da ni a la vida ni a la música. Pero esa es mi opinión. Y qué divertido tratar de entender esos conceptos. Bueno, el segundo trío para nada es, digamos, romántico, pero vieron que hubo 2 segundos tríos. Y luego, el final, el cuarto movimiento, desde que empieza se siente que es el desenlace. Y vuelvo a lo mismo, es muy filosófico. Sus bloques enormes, ya ven, como titanes que llegan y demás, aquí son más sutiles, son de otro tipo. No sé si les pareció. Insisto, más profundo. Bruckner es una verdadera aventura. Luego ya viene, yo que conozco, recuerdo el final, pues como que ya se siente el ritmito que empieza así como con, hagan de cuenta como que quiere, pero todavía no se anima. Eh, tan maleriano le vuelvo a poner. Entonces, acabamos de ir una gran obra en una nueva interpretación y volvemos a lo mismo, cada interpretación es otra obra. Bueno, pues con esto termino yo.